Un avión de entrenamiento militar despega en una tarde tranquila, 2 pilotos, un vuelo rutinario y de pronto el radar lo pierde. En cuestión de segundos, el T-4 desaparece sobre un lago artificial. La pregunta que nadie quiere responder es esta: ¿qué falló en un avión diseñado para entrenar a los mejores pilotos? El protagonista de esta historia es un Kawasaki T-4, un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea Japonesa. Es un avión pequeño, rápido y de uso muy común para la formación de pilotos. 2 tripulantes en cabina, 2 vidas que dependen de segundos. Este modelo está en servicio desde los años 80, no es un avión nuevo y aunque ha sido confiable ya tiene décadas de uso. En el mundo militar eso siempre significa que el mantenimiento debe ser impecable. El T-4 que se estrelló llevaba la matrícula 96-5625. Estaba asignado a la base de Nyutabaru, en la prefectura de Miyazaki, pero ese día el vuelo no partió desde allí. La ruta era otra, Komaki Air, base en la prefectura de Aichi, una salida normal, una misión rutinaria. Según reportes, la tripulación había trasladado un F-15 para mantenimiento y regresaba en esta aeronave. Todo iba dentro de lo esperado, el día estaba tranquilo, no había tormentas ni condiciones extremas. El T-4 despegó como cualquier entrenamiento normal. Y aquí está la clave: los momentos críticos en aviación suelen ocurrir justo después del despegue, porque el avión aún está abajo cerca del suelo y cualquier fallo tiene muy poca margen de reacción. En este caso el vuelo parecía rutinario hasta que dejó de serlo. 2 minutos después de despegar ocurrió lo inesperado. El avión perdió contacto con el radar, no hubo aviso, no hubo llamada de emergencia. Para un piloto perder radar no significa automáticamente un desastre, pero cuando el radar desaparece sin una comunicación, la alarma es inmediata porque puede indicar un fallo en el sistema, un problema eléctrico o incluso una pérdida de control, y en este caso la señal desapareció justo cuando el avión todavía estaba abajo. La trayectoria del vuelo terminó en Lake Iruka, un embalse artificial cerca de Inuyama en Aichi. Esto no fue un aterrizaje forzoso en campo abierto, fue un impacto en el agua, en un área con infraestructura y población cercana. Los testigos escucharon un estruendo y los restos aparecieron en el agua, partes del fuselaje, equipos, incluso el equipo de la tripulación flotando cerca del lugar del impacto. Los primeros detalles fueron alarmantes, no hubo comunicación previa y no se registró ninguna señal de emergencia. Aquí es donde el factor técnico se vuelve crítico. El T-4 no estaba equipado con grabadora de datos de vuelo ni grabadora de voz de cabina. Eso significa que el investigador no puede escuchar lo que se dijo en los últimos segundos, ni puede ver con precisión qué parámetros fallaron. Sin estos datos el misterio se vuelve más profundo. El accidente pasó de ser un hecho técnico a ser un enigma. Y el punto más inquietante es este: si el avión falló, ¿cómo reaccionó la tripulación? Y lo más importante, ¿tuvo tiempo de reaccionar? En la cabina iban 2 pilotos, un capitán de 31 años y un primer teniente de 29. En una situación normal, los pilotos siguen procedimientos de emergencia. En cuestión de segundos revisan sistemas, llaman a control de tráfico y toman decisiones, pero aquí hay un detalle clave: no hay registro de ninguna comunicación. Eso no significa necesariamente que no hablaron, pero sí significa que no se sabe qué dijeron. Los investigadores solo tienen datos indirectos: la trayectoria del radar, la posición del impacto, la condición de los restos. Con esa información pueden inferir posibles acciones, pero la verdad es que los pilotos pudieron tener solo segundos, y en segundos un piloto puede estar luchando por mantener el avión estable. La pregunta que debe hacerse el espectador es simple: ¿qué harías tú si tu avión se vuelve incontrolable a pocos cientos de metros del suelo? En un avión de entrenamiento, la tripulación suele ser joven, y aunque están entrenados para emergencias, la experiencia real se gana en situaciones como esta. Los pilotos no solo deben reaccionar al fallo técnico, también deben tomar decisiones sobre dónde aterrizar, porque a baja altura cualquier error significa impacto. En esta historia la decisión final fue inevitable: el avión terminó en el agua y el resultado fue fatal. Ahora vamos a lo técnico, pero en términos simples, el T-4 es un avión de 2 motores. Cada motor empuja
al avión hacia adelante. Si uno falla, el avión tiende a girar hacia el lado del motor perdido. El piloto debe compensar con el otro motor y con los controles, pero eso requiere tiempo y altitud. A baja altura, un fallo de motor puede ser mortal, porque no hay margen para corregir el giro. También está el sistema eléctrico y los instrumentos, ¿no? Si el avión pierde electricidad, se apagan los indicadores, el piloto queda a ciegas y debe confiar en sus instrumentos de respaldo o en su entrenamiento. El radar desapareció. Eso puede ocurrir por un fallo eléctrico o por una pérdida total de control. También puede ocurrir si el avión pierde el transpondedor, el sistema que comunica su posición. Sin grabadoras no se puede confirmar que falló primero. Fue un motor, un fallo eléctrico, un problema estructural. Lo único que se sabe con certeza es que el avión cayó al agua y que el impacto fue fuerte. La falta de registradores es un punto clave. En aviación, las grabadoras son el caja negra que permite entender el final de la historia. Sin ellas, la investigación se vuelve un rompecabezas. El accidente ocurrió en Lake Iruka, un embalse artificial. Esto ya es un desafío por sí mismo, porque el agua no es un lugar ideal para un aterrizaje de emergencia. El lago está cerca de una zona poblada, hay carreteras, viviendas y actividad humana alrededor. Eso convierte el incidente en un riesgo no solo para la tripulación, sino para civiles. Además, la zona no es un campo abierto, es un lugar con obstáculos. En una emergencia, los pilotos deben evitar edificios, postes y el propio agua. El clima no era un factor, no había tormentas, pero el riesgo no depende del clima, depende de la altitud y de la falta de margen, y en un avión militar el espacio aéreo es controlado. Pero eso no evita un accidente, solo asegura que el avión no choque con tráfico civil. La búsqueda se volvió compleja. Policías, bomberos y unidades de la Fuerza de Autodefensa participaron. La zona del embalse fue inspeccionada desde el aire y desde tierra. El agua, el oleaje y la dispersión de restos dificultaron el rescate. En un accidente así, cada minuto cuenta y cada minuto puede ser la diferencia entre encontrar algo o no. El desenlace fue trágico y definitivo. La tripulación no sobrevivió al impacto. Los equipos de rescate trabajaron de inmediato en el lago y lo que encontraron fue un escenario de destrucción total. Partes del avión, equipos personales y restos de los pilotos. El impacto fue tan fuerte que la aeronave quedó completamente destruida. La dispersión de restos en el agua indica que el T-4 llegó al lago con mucha energía, como si estuviera en una trayectoria casi vertical o con un ángulo muy pronunciado. Eso sugiere que la tripulación no tuvo tiempo de controlar el avión ni de ejecutar una maniobra de emergencia con margen de éxito. La conclusión inmediata es que el fallo fue repentino o tan severo que no permitió un retorno al aeropuerto. En solo minutos o incluso segundos, una situación normal se convirtió en una caída inevitable, y en esos momentos el margen de acción se reduce a casi nada. Es importante recordar que el T-4 es un avión de entrenamiento, no es un avión de combate con sistemas de supervivencia avanzados o redundancias extremas. Cuando un fallo ocurre a baja altura, las opciones se vuelven muy limitadas. Tras el accidente, Japón tomó una decisión inmediata y clara, suspendió vuelos y ordenó inspecciones de emergencia a todos los T-4. Casi 200 aviones quedaron en tierra. Esto no es un castigo ni una reacción exagerada, es una medida de seguridad, porque si el fallo fue mecánico podría estar presente en otros aviones del mismo modelo. Si fue un defecto de mantenimiento, podría repetirse en otra base. Si fue un problema de desgaste, podría afectar a toda la flota. Por eso las inspecciones buscan fallos de mantenimiento, desgaste o defectos sistémicos. Mientras tanto, la investigación continuará para determinar la causa exacta del accidente, y en un caso como este, el trabajo es aún más difícil debido a una limitación crucial. El T-4 no estaba equipado con grabadoras de datos ni de voz. Sin esa información, los investigadores deben reconstruir el vuelo con restos, radar y testimonios, lo que aumenta el margen de incertidumbre. Por eso se anunció que se evaluará la instalación de grabadoras en este tipo de aeronaves, porque sin datos objetivos la investigación se vuelve
en parte especulación, y en aviación la especulación no es suficiente, se necesita evidencia para evitar que el mismo error se repita. La pregunta final es clara y directa: ¿cuántas tragedias podrían evitarse si los aviones tuvieran registradores? No es una pregunta retórica, es una reflexión sobre seguridad, responsabilidad y aprendizaje. Y aunque la tragedia ya ocurrió, el objetivo ahora es que no vuelva a repetirse. Ese es el verdadero sentido de la investigación, las inspecciones y la decisión de revisar toda la flota, porque en aviación cada lección aprendida es una vida que se puede salvar en el futuro. Este accidente deja lecciones claras, y no solo para la Fuerza Aérea Japonesa, para cualquier piloto, cualquier fuerza aérea y cualquier persona que valore la seguridad en el aire. La primera lección es dura pero simple: un vuelo rutinario puede convertirse en una emergencia en segundos. Un entrenamiento normal, una aeronave conocida, 2 pilotos entrenados, y aún así el resultado fue fatal. Eso demuestra que en aviación no existe complacencia segura. La segunda lección es que el margen de error es casi cero. En tierra un fallo puede corregirse, en el aire, sobre todo en el despegue o a baja altura, no hay tiempo ni espacio para dudar. La velocidad se vuelve implacable y una decisión tardía puede ser irreversible. La investigación no busca culpables, busca causas y factores para prevenir otro accidente. Pero aquí hay un punto clave: el T-4 no tenía grabadoras de vuelo. Sin datos de cabina, los investigadores dependen de restos, radar y testimonios. Eso limita la capacidad de entender exactamente qué falló y cómo reaccionaron los pilotos. Por eso la decisión de inspeccionar todos los T-4 es más que una medida preventiva, es una respuesta concreta. No es un gesto simbólico, es una acción real para evitar que un problema aislado se convierta en una tragedia repetida. Poner en tierra casi 200 aviones muestra que la JSDF tomó el riesgo en serio. Cuando se trata de seguridad, lo correcto no es esperar a que se confirme una causa, lo correcto es actuar con prudencia y verificar que no exista un defecto común. La lección para la audiencia es clara: la seguridad no es un accidente, no ocurre por suerte, es un proceso constante de revisión, mantenimiento y control. Y para los pilotos la lección es brutal: en segundos todo puede cambiar. Un vuelo tranquilo puede volverse una emergencia total sin aviso, y en ese momento lo que más importa no es solo el entrenamiento, sino la capacidad de reaccionar con claridad bajo presión. Para nosotros como espectadores queda una reflexión importante: en el aire no hay segundas oportunidades. Una vez que ocurre un fallo crítico, no hay botón de rehacer. La única salida es la acción inmediata, la disciplina y la preparación. En ese sentido, el accidente del T-4 nos recuerda que la aviación no es solo tecnología, es también responsabilidad, disciplina y una cultura de seguridad que debe estar siempre activa. Y cuando una tragedia ocurre, la lección más importante es la que queda para evitar que vuelva a suceder. Ahora, antes de cerrar, queda una pregunta que nadie puede responder todavía: ¿qué causó exactamente la pérdida de radar? ¿Fue un fallo mecánico? ¿Fue un fallo eléctrico? ¿O fue un error humano bajo presión? Y aquí va una última pregunta para ti: si estuvieras en esa cabina, a pocos metros del suelo, sin tiempo, sin datos, sin margen, ¿qué harías? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesa entender más emergencias aéreas reales, pues suscríbete a Escuadrón Aéreo para no perderte el próximo análisis.